Bueno, ahora estamos en el aire, estamos con José Sciaba Serrate, bienvenido al programa. Gracias. Bueno, creo que la audiencia te conoce, vos sos economista, un Yo soy economista que estás mucho, sí, está mucho en los medios, todos lo conocemos. Bueno, doctor. José, querría Sí. que nos comentaras un poquitito cómo está la situación. El programa es Educación y Sociedad. Sí. Primero te haría una pregunta referida a la sociedad y después al final te voy a hacer un parrafito referido a la educación, de cómo se educa a un economista, ¿no? En la sociedad y su impacto económico en este momento, ¿cómo la estás viendo la marcha de las cosas? Estamos en una transición, con expectativas muy favorables, con una realidad un poco más áspera que lo que se prometió en campaña, lo cual es normal. Pero este es el gobierno que eligió esa sociedad. Y la sociedad eligió un cambio, quizá no se advierte tanto a nivel nacional, pero se advierte cuando uno mira votaciones localizadas, por ejemplo en Jujuy, que fuera derrotada Milagrosala, Fellner, que es el líder del Partido Justicialista, toda una estructura que había estado desde el 83 en el poder y que fuera derrotada indica la propensión a un cambio. Yo creo que eso era muy fuerte en la campaña. La realidad siempre es un poco más duro que lo que se promete en campaña y esta no ha sido la excepción. Pero estamos en una transición pasando de un inicio de gobierno duro, porque hubo que absorber una devaluación, la eliminación de controles, la suba de retenciones que impactó en el precio de los alimentos, un ajuste de tarifas, es decir, una colección de datos que quizás se suavizaron en campaña y que golpearon bastante. En una situación donde también se ha desarmado un organismo, un mecanismo de propaganda, hay menos pauta publicitaria, hay una libertad de expresión mayor y en una situación de estas las quejas y los reclamos se hacen más nítidos. Y estamos entrando en una etapa donde si uno analiza con cuidado empieza a ver una reversión de lo que era una recesión que empezó allá por el tercer trimestre del año pasado y que tiene todos los visos de quedar atrás, si no es en este trimestre antes que termine el año, con posibilidades de que el año que viene haya una recuperación ya más visible, se discuta menos y que tenga una cierta magnitud. Te quería hacer una pregunta. No, que el año que viene es año electoral. Claro. Nada es casualidad. Si uno examina claro. la política económica, está diseñada de una manera tal de volcar sobre la sociedad las medidas más duras en la primera parte de este año, la devaluación, la eliminación de los controles, la quita de retenciones, Claro, el para tarifazo, el año que todo viene. eso impactó. Y en este segundo semestre, que es otra frase remanida, casi todas las variables que molestaron en la primera parte del año ceden en su intensidad y hay algunos fenómenos nuevos, como una recuperación del poder de compra que se destruyó en la primera parte del año, pero que comienza a mejorar, una baja en la tasa de inflación, una baja en las tasas de interés, una reconstitución básicamente del poder de compra y del consumo, con el blanqueo y con la reparación a jubilados, una mejoría en las jubilaciones, que es otro tema importante, mayor actividad económica, el presupuesto se subejecutó en la primera parte del año, eso se va a corregir en la segunda, la obra pública se paralizó antes que terminara el año pasado y eso ha arrancado en estos meses y cuando uno suma todos esos elementos y se da cuenta que además dialogan entre sí, que se potencian entre sí, el cambio, el viraje puede ser muy importante. Hoy se va a discutir si está ocurriendo o no, eso es natural. Es muy probable que la economía se recupere, la recesión quede atrás antes que termine el año y quizá el año que viene que dejemos de discutir en estos términos y ya lo que se discuta es si esto es un rebote, un crecimiento, el desarrollo, pero digamos ya en un plano más constructivo y me parece que eso está diseñado para que sea así en un año electoral. José, te quería preguntar, hemos escuchado 1000 veces y además de haberlo escuchado lo hemos dicho, que la educación es la clave de todo. Desde el punto de vista de un economista con experiencia como es tu caso, ¿esto es una verdad, es un cliché? ¿Tiene algún efecto real en la economía, la potenciación que una buena educación le da a la población? ¿O es una, o es un componente meramente cultural sin el peso económico que a veces se le adjudica? No, si uno mira los retornos de la población por nivel de ingresos, están ordenados claramente en función del nivel de educación. O sea que es en una la verdad. sociedad argentina, en todas partes, eso está fuera de discusión. La educación es una manera, inclusive, de ir ascendiendo en la pirámide social. Lo ha sido en la Argentina, ha sido tradicional, hoy puede haber perdido algo de esa potencia, pero sigue siendo verdad que si uno tiene un mejor nivel de educación es más probable que tenga nivel más alto de ingresos,
es menos probable que esté desempleado y muchos otros factores económicos se integran positivamente con la educación. Así que yo creo que no hay duda de que la educación es un elemento potente. Entonces podríamos decir que la educación en términos económicos es un insumo imprescindible de un crecimiento económico. Sí, no es el único, no es el único. Pero es yo creo que Argentina, si uno compara el desempeño argentino económico con respecto a sus pares, nota un rezago de la Argentina en los últimos años y paradójicamente Argentina tenía mejor nivel de educación al comenzar ese periodo que otros países. Así que yo diría que no es el único. Hay que ver, quizá cuando uno examina la variable, qué se entiende por educación, qué tipo de educación hemos recibido, y quizá haya algunos que sean mejores que otros. Sin duda no alcanza solamente con la educación, pero la educación, más educación es mucho mejor que menos educación, no tengo duda. No, de eso no cabe duda, pero lo que se escucha mucho es que hoy el profesional realmente no está bien asalariado y no está bien jerarquizado. Claro. Vos lo escuchás en muchas áreas de muchas profesiones. Sí, ahora el no profesional en comparación con ese, ¿cómo está? ¿Está mejor? ¿Está peor? Y cuando uno hace un análisis sistemático, cuando uno lee trabajos en ese tema, siempre conviene más ser profesional que no profesional. A mí no me queda la menor duda, porque aparte uno no estudia solamente para satisfacer sus necesidades básicas. Obviamente que es el primer fin, digamos, poder vivir dignamente de su trabajo, pero también uno estudia por un montón de otras cosas. Esos retornos son todavía mucho mayores, digamos. Una persona educada creo que tiene una mejor calidad de vida y sobre todo tiene libertad, que es la capacidad de discernir y de hacer lo que considera que es mejor para sí y no necesita que se lo diga a alguien o que alguien lo arrastre. Sí, yo lo digo y ese así. es un retorno por fuera de la pregunta tuya que me parece que es mucho más valioso todavía. Pero es un intangible, no lo puedes medir. Seguro, pero lo podés disfrutar y plenamente, te diría. Doctor. Cuando estamos en presencia de un sistema educativo que tiene la carrera de economía, la carrera de administración de empresas, todas las carreras vinculadas con el mundo del movimiento económico de la sociedad. Vos considerás, habiendo sido alumno, profesor y analista, ¿no? Que estamos trabajando en la preparación profesional de nuestros economistas muy en abstracto, muy en lo teórico y desvinculados de la realidad, ¿o te parece que el mix de formación de un economista argentino es razonable? Quizás diría razonable con minúscula, digamos, en el sentido que no quiero decir que es un desastre. Quizás sea mejor que en la época que yo me recibí. Me parece que hay más variantes y estamos más conectados al mundo, un poco porque también la tecnología ha cambiado y hoy es mucho más fácil acceder a lo que se publica, se escribe en el mundo que lo que era en mi época. Pero hay mucho para mejorar, muchísimo para mejorar. Y temo que a lo mejor nos estemos quedando en algunas áreas. Creo que hay áreas de excelencia, que son un puñado, que son mucho mejores o más abundantes que las que había 30 años atrás. Tengo mis dudas sobre la calidad media. Creo que el alumno que tiene realmente vocación y se preocupa, etcétera, ese sí tiene más opciones que lo que había en nuestra época. Es una de las áreas donde hay más posgrados, o estoy equivocada yo. No, hay en las ciencias económicas hay muchos en el área de negocios, pero también hay mucha más gente que estudia economía, la ciencia de la economía, que lo que había 30 años atrás. Han crecido, yo creo que ese es uno de los campos donde más han crecido la oferta educativa. De economía, vos me hablas como licenciatura en economía más que Hablo de antes, economía, o sea, lo otro, o administración hay muchos más economistas hoy estudiando que los que había en mi época. Mira, yo muchísimos más. Sí, antes había. Y yo creo que economía sigue siendo una carrera con pocos alumnos. Que economía. No, es cierto, todavía hay más. Las dos cosas son ciertas. Se estudia más contador, pero proporcionalmente. Hay más actuarios que antes. Antes conocer un actuario, cuando uno estaba en la universidad era una rareza. Ahora yo ya me encuentro con muchos actuarios. Había muy pocos. Muy pocos. Y disculpen, pero me parece que inclusive hay pocos, porque yo que estoy mucho en contacto con chicos, hay chicos que te dicen, ¿y qué es actuario? ¿Y dónde se da actuario realmente? Pero te preguntan, conocen, saben. Antes que eso existía era algo que uno se daba cuenta cuando estaba en el segundo, tercer año de la facultad. Un día les prometo a todo el público que vamos a grabar la carrera de actuario. Vamos a traer dos actuarios, un hombre y una mujer. Muy pedidos realmente, porque son muy escasos. Se nos ha ido el tiempo, realmente ha sido un placer tenerte en el programa. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.